Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Una semana muy importante y crucial en el mercado de valores. Pero antes de continuar, pues coméntenme si es que todos ustedes pueden escucharme bien. Buenos días, José. Sí se escucha bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su confirmación. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de inversiones. Como les había mencionado, esta semana va a ser puesto que van a ser datos económicos vinculados a el crecimiento de las naciones. Ahora bien, antes de hablar sobre el tema de los crecimientos de las naciones, voy a explicarles un tema importante que va a comenzar a suceder en la economía debido a los últimos movimientos de mercado. Entonces, bueno, antes de explicarles más bien esa parte teórica, les voy a explicar el calendario económico para que vean en qué podemos invertir el día de hoy. Bueno, como ustedes pueden ver, hoy es un día de bastantes noticias y vinculándonos a la sesión americana, aquí nosotros tenemos que aproximadamente en 12 minutos tenemos datos del PMI. ¿Qué son los PMIs? Básicamente son encuestas de producción, ¿sí? Son encuestas a los empresarios frente a algún producto o servicio que te dice si es que tiene buena o mala expectativa sobre las compras o las ventas. Si nosotros nos vamos al PMI de servicios, significa que ahí encuestan a todos los empresarios de todas las empresas de servicios. Bueno, no todas, pero hace una muestra. Entonces, generalmente un PMI que está por arriba de los 50 es un PMI positivo para el mercado, significa que las empresas tienen buena expectativa de crecimiento. Pero un PMI que está debajo de los 50 significa un PMI malo de mercado, que implica que el mercado podría llegar a caer. Es decir, esto es un indicador adelantado de mercado. En otras palabras, los datos del PMI de hoy van a ser los datos que más adelante nosotros vamos a ver en la curva del S&P 500, del Nasdaq, del Dow Jones y de todos los índices y empresas. Es la primera manera de leer lo que es el PMI en función del número 50, pero solo es la primera. Tiene otra manera, entonces no se olviden, esta métrica 50 es importante. Si está por arriba de 50, positivo. Si está por abajo de 50, negativo. Ahora, además de eso, lo que tú tienes que darte cuenta es la tendencia. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, la tendencia es cada vez menor. Ya esto que implicaba que los PMIs cada vez iban a ser más bajos, hasta llegar a un punto donde esté por debajo de los 50 y justo pasó en el año pandémico, ¿no? Donde los PMIs cayeron. Después de esto, los PMIs subieron hasta su pico máximo que fue en el año anterior y nuevamente, como ven, encontramos con una curva bajista. El PMI de hoy es un dato importante porque o devela el movimiento alcista de precio o devela la tendencia bajista. De llegar a develar una tendencia bajista, vamos a tener un escenario de esta inflación. Ya les voy a explicar justamente la clase de hoy se trata de eso, de cómo se puede invertir en estos escenarios de reducción económica y de inflación alta. Entonces, borramos esto. Esto respecto al PMI de servicios. Como pueden ver, es un PMI que va a resultar interesante el día de hoy. Vamos a ver si es que sale por arriba de los 50. Vamos a ver el PMI manufacturero. Este es el PMI de la materia de los productos nada más, ¿no? Y básicamente va a tener la misma contribución, salvo que en el tema de la manufactura, aquí hay mejores expectativas, pongámoslo así, de crecimiento en general. Mira, PMI de 50, ¿ya? La curva básicamente es la misma, ¿no? Inicialmente una curva bajista en el tema de COVID, después un repunte y ahora una curva bajista inicialmente, pero ahora aparentemente quiere haber un repunte. Entonces estos PMI van a saber si la economía realmente está creciendo o no está creciendo. Repito, son indicadores adelantados de mercado que te ayudan a tomar decisiones tanto para el mercado accionario, más para el mercado accionario que el mercado de divisas. Entonces esto va a servir más para las acciones. Adicional a eso, también hoy tenemos declaraciones de el presidente de la Fed. Va a hablar sobre el tema de los tipos de interés, la posible recesión económica mundial. Entonces, este discurso va a ser muy importante para ver si los mercados se van para arriba o para abajo. Cabe destacar que hoy los mercados empezaron bajistas debido a los resultados negativos de las empresas de tecnología. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Básicamente, que las empresas de tecnología no están dando los resultados
que ellos mismos se propusieron. Entonces, esto hace que se desinfle su burbuja y como tal, pues caigan todos los mercados. Por un lado. Por otro lado, pues en el tema, ya llegando un poco al tema cripto, se están desinflando igual muchas criptomonedas. Bitcoin rompió la base de los 30. Probablemente caiga un poco más, aún es imperceptible, pero lo que podría analizarse técnicamente, hoy en la noche podemos analizar Bitcoin, pero básicamente podría haber una estructura de ruptura hasta los 15K. Bueno, una vez mencionado esto, como pueden ver, eso respecto a lo que nos toca el día de hoy. En la noche, pues ya nuevamente revisaremos qué es lo que pasa en la noche, pero tenemos datos importantes también desde Australia, ¿sí? Como puedes observar, se encuentra aquí las obras de construcción realizadas, también tenemos la decisión de los tipos de interés. Entonces, esta medida que es súper importante, ya saben que los tipos de interés suben, entonces el tradeo va a ser hoy re interesante. ¿Por qué? Porque si se sube el tipo de interés, ya sabes que esta divisa se aprecia. Entonces, esta divisa debería volar referente al dólar americano. Entonces, no olvidarse este punto importante, ¿no? Este punto de divisa de acá podría incrementar el valor del mercado. Pero eso ya hablaremos en la noche, cuando estemos conectados en sesión asiática. Bien, entonces, una vez hecho esto, bueno, primero vamos a tomar la noticia, vamos a analizar el mercado accionario, vamos a ver cómo reaccionan frente a los PMIs y después lo que vamos a hacer es hablar sobre este escenario de esta inflación, que es muy importante y la clase del día de hoy se trata realmente sobre eso. Justamente tiene que ver con todas las noticias que están vinculadas del día de hoy. Bien, entonces nos vamos a el dólar americano, perdón, al S&P 500. Entonces, como les había comentado en la clase pasada, S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos al S&P. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho la semana pasada? Básicamente, pusimos en el largo plazo el S&P y lo que hicimos fue marcar soportes y resistencias dentro de una tendencia, ¿no? Aquí tenemos una tendencia generalizada al alza y esa tendencia pues tiene un movimiento trabado acá que se termina quebrantando y nosotros actualmente estamos aquí, justo en el punto de la tendencia bajista. Nos vamos al gráfico de W1. En el gráfico de W1 se puede observar una ligera recuperación, perdónenme, se puede observar una ligera recuperación en este punto, como un rebote, apoyado de estocástico y cada vez volúmenes un poco más bajos a la venta, quiere decir que la compra se estaba posicionando. La semana pasada habíamos invertido en S&P, obteniendo resultados positivos dentro de nuestra operatoria. Sin embargo, como pueden ver, esos resultados comenzaron a corregir, por decirlo así. Tanto al RSI, vamos a ver un poco sobre RSI. RSI no encuentra ningún parámetro divergente, sin embargo está llegando a los puntos de la sobreventa que podría implicar una fuerte fortaleza, pero aún no tiene. Ese es el nivel, por decirlo así. Como puedes ver, aquí el mercado amaneció bajista por los temas que estábamos conversando hace un momento, ¿sí? Y en el gráfico diario a una de las expectativas de compra o de venta debido al tema que les estaba indicando sobre la Reserva Federal y los datos del PMI. Y por otro lado también el RSI está marcando un posible triple piso. Implicaría esto que el mercado sí podría caer hasta también topar aquí el triple piso. Bien, vamos a ver el volumen. Volumen, como pueden ver, el volumen en ventas sigue creciendo. Hubo un poco de volumen en compra, pero no fue realmente fuerte. Vamos a M en H4, perdón. H4, ¿qué estamos notando acá? Básicamente nos estamos notando en H4 que el mercado inicialmente se está ralentizando. Ya, es decir, está topando esta zona de acá. Esta zona de acá y topando este punto de acá. Es decir, se está moviendo en esa oscilación. ¿Ya? ¿Por qué está lineal? Porque aún no salen los datos económicos que queremos. Entonces depende de estos datos económicos. Después H1, y en H1 pues evidentemente se puede ver la caída ya del mercado que quiere profundizar. Ahora, ¿hasta dónde podría caer? Vamos a verlo. Mira, tenemos aquí un hombro, cabeza y un posible hombro. ¿Hasta dónde podría caer esto, tener la caída? De llegar a concretarse, podría ser hasta acá. Este topa el hombro, cabeza, hombro, que básicamente es la línea de tendencia anterior, ¿no? Sí podría tener un movimiento en venta acá y topar acá.
podría haber. Bien. ¿Qué movimientos pueden apoyar eso? Bueno, el estocástico de lleno no nos señala nada, pero las posiciones en venta, como pueden ver, cogen volúmenes cada vez más altos. Y RSI, por otro lado, está siguiendo el movimiento de precio. Bien, si ahí es una bandera, aquí hay una bandera, el RSI pues la copia, por decirlo así. Entonces, en el corto plazo podría tener una caída de precio. ¿Pero de qué va a depender? De los datos del PMI, que va a salir aproximadamente en 4 minutos. Bien, seguimos analizando el precio para ver si es que existe una posible entrada, apoyándonos de alguna fractalidad importante. Como puede notarse, pues aún no, el movimiento está bastante lineal. Esto de aquí básicamente podría considerarse una volatilidad. Como puedes ver, está dejando mechas correr, ¿sí? Está dejando mechas correr. Entonces, como tal, no nos da una entrada clara en el S&P. Sin embargo, la postura oficial debería mantenerse a una postura en la venta. Primero por datos económicos y segunda por, si te fijas bien aquí, tenemos un movimiento trabado y aquí un movimiento a la baja. ¿Sí? Movimiento trabado y movimiento a la baja, ¿cómo se llama? Divergencia, es decir, el mercado debería caer. ¿Ok? Entonces nuestra postura debería ser una postura bajista en este instrumento de momento. Bien. Ahora, ya que nosotros sabemos que esta postura inicialmente, ojo, en el corto plazo podría ser bajista, nuestra expectativa de venta aumenta. Entonces, vámonos al tema de los fundamentales. Bien, ¿cómo se van a leer sus fundamentales? De la siguiente manera. Datos del PMI manufacturero y datos de servicios. Bien, estos son los datos que nosotros deberíamos recoger. Sí, ojo que esos datos son bajos, porque si ven que antes teníamos mínimos superiores, pero esos datos son bajos. Entonces estos datos, al ser menores, ya en sí te dan una tendencia bajista. Ahora, la idea en este caso es que la noticia salga al menos con estos datos para que digan, bueno, evidentemente pues, la economía está siguiendo la premonición del mercado y está cayendo, pero suave, es decir, no se está ralentizando tan fuerte. Hay que ver qué tipo de datos sale ya aproximadamente en 2 minutos. Bien, eso es inicialmente eh, lo que vamos a hacer en este momento. Bien, terminamos esto, les explico el escenario de esta inflación y después de esto comenzamos a lanzar posiciones de entrada en euro dólar. ¿Por qué es importante el escenario de esta inflación? Porque muy pronto las noticias se van a ir vinculadas allá. Ya les voy a explicar por qué. Bien, estamos a 1 minuto de la noticia. Vamos a ver qué tipos de datos tenemos. Sandra me pregunta, buenos días, ¿en qué mercado está, profe? Ahorita estamos en sesión americana, estimada Sandra. Estamos en sesión americana en Estados Unidos, justamente en el S&P 500 y estamos revisando las noticias macroeconómicas de este segmento de mercado para ver si las acciones terminan de subir o caen. Bien, salió la noticia, aún no se actualizan los datos. Vamos a ver cómo el mercado se comporta después de los PMIs. Aún sin efecto alguno. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Primer PMI, el PMI de servicio manufacturero, igual que el de la tendencia. PMI de servicios, menor a la tendencia. Bien, ¿qué se prevé? Bueno, básicamente, ¿qué te están diciendo? Primero, la sesión de hoy va a ser mixta, es decir, uno va a subir, otro va a caer. Eso significa. ¿Cuál va a caer? Todo el sector de servicios. En otras palabras, todas las tecnológicas deberían tener previsiones pésimas de mercado. Es lo que te dice el PMI. ¿Cuál va a subir? Los sectores que dependen de la manufactura. Por ejemplo, zapatos, plásticos, todo ese tipo de sectores que es un poco más real, van a tener un crecimiento. En otras palabras, por ejemplo, el Dow Jones debería subir en el futuro. Entonces es lo que te dice. Nasdaq va a caer, Dow Jones va a subir. ¿Ya? Y el S&P debería estancarse de alguna manera porque es la mezcla de ambos.
Aquí se pueden ver las noticias, como pueden ver, manufactura, PMI. Bien, entonces, el S&P está estancado de momento. De momento al estar estancado, no reacciona a la noticia. Es obvio, ¿no? Los PMIs son movimientos, ojo, de adelantados de mercado, es decir, son de corto plazo, perdón, de largo plazo. Se adelantan al mercado como tal. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, pues, es ejercer nuestra posición en venta, ¿sí? Para nosotros, en este caso, ya tomar nuestra primera tajada de mercado. Vamos a una sesión mixta, ¿no? Nueva orden, al volumen más bajo y vendemos. Bien, vamos a hacer un ligero escala. Después de esto, no les recomiendo invertir más tarde porque viene el discurso del presidente de la Reserva Federal. Mucho cuidado. Vamos a colocar stop loss y take profit. Bueno, ¿cómo se va a mover acá? Tenemos una caída de mercado, podría moverse hasta la tendencia, que es el take profit más lejano, o podría topar este punto de acá, esta volatilidad acá inicial. Podríamos mover el take profit acá, o tener un punto de partida, y el stop loss deberíamos ajustarlo al techo, en la divergencia. Bien, deberíamos tener al menos la métrica 1 a 1. No la tenemos, hay que ajustar un poco más el stop loss. Listo, ahí tenemos la métrica 1 a 1. Ahorita estamos justo en el tema de comisiones. No, ya hemos superado la comisión, estamos con ya unos pequeños profits, con pequeñas ganancias, superando la comisión. Ya saben que ustedes deben invertir según su tabla de ganancias, ¿no? Entonces, vamos a esperar que este scalping se devele su punto y después de eso vamos a continuar. Bien, por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Como para ir cerrando ya esta parte, esta sesión de mercado. No esta sesión, sino esta partecita, porque quiero ir a la parte teórica que habla sobre lo que está pasando actualmente en la economía, para que expliquen los PMIs, básicamente. Muy bien, vamos a continuar. Bien, entonces, ¿qué escenario estamos viviendo actualmente? Bueno, como les había ampliado las veces anteriores, nosotros estamos hablando, estamos observando que el mercado se está comportando de manera muy caótica, no solo aquí en el Ecuador, sino en el entorno o en el mundo se está comportando de esta manera caótica. Entonces tú como inversionista tienes que estar exento, tienes que saber qué es lo que puede llegar a pasar en función de las noticias que están saliendo actualmente. Por ejemplo, el tema de los PMIs, hoy les expliqué cómo funcionan, el tema de los tipos de interés, que ya les he explicado cómo funciona varias veces, o el tema de la inflación, tienen un origen, por decirlo así, es decir, llegan a pasar por algo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona ese algo? Entonces, vamos a entender, el mercado, o más bien la planificación de mercado. La planificación de mercado se mueve de la siguiente manera, si todo se mueve en función de dos tipos de conceptos. El primer concepto es el tema de la inflación. Es la inflación, saben, es el aumento generalizado de los precios o el denominado IPC. Eso es la inflación, es el aumento generalizado de los precios. Eso ya lo sabemos. Y también se mueve en función del crecimiento económico. Esto del crecimiento económico, ¿qué es? Ya saben, el tema del Producto Interno Bruto, ahora que ya saben el concepto del tema también de los PIBs, todo eso es el crecimiento económico, es decir, si es que las empresas venden más, venden menos, están
empleo, no dan empleo. Todo eso es lo que nosotros hablamos como de la economía real. ¿Ok? Entonces, tú como inversionista tienes que estar muy, muy atento a estos dos puntos. ¿Por qué la inflación? Porque ya sabes, todos ustedes tienen algún salario, por decirlo así. Digamos que ganan $1,000, ya, todo, digamos, algunos más, otros menos, no tengo idea. Digamos que ganan $1,000. Entonces, esos $1,000 no es que todos los meses a ti te aumentan el salario, no es que ganas 1,000, el otro mes ganas 1,500, el próximo ganas 3,000, no, no es una planificación constante, porque obedece a una planificación financiera de la empresa que te ha contratado, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, se mueve en función de eso, ¿sí? Se mueve en función de eso. Ahora, estos salarios que nosotros estamos contemplando básicamente, no crecen en el tiempo, pero lo que sí suelen crecer son estos fenómenos económicos de inflación, es decir, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? El tema de la guerra de Ucrania, que aparentemente no nos afectaba a países como los nuestros, terminan afectando. ¿Por qué los terminan afectando? Porque se estanca, en este caso, el tema de las materias primas, el tema de crecimiento de otros países que son nuestros compradores, por ejemplo, Rusia, que es uno de los mayores compradores de flores en el mundo, terminan estancándose, porque por el tema de la guerra, pues sabrán que las flores no son gastos que te permitan vivir día a día, simplemente son gastos suntuosos, gastos en este caso que te generan un movimiento que compras después de tratar otro tipo de gastos, ¿ya? Entonces, al final termina afectando a ciertos sectores nuestros, no a todos, pero sí a algunos. Y como nuestra economía está globalizada, pues sabrás, digamos, que tú tienes una empresa que no trabaja directamente con las flores, pero digamos que tú trabajas en una institución, ¿ya? En una institución de tercer nivel. Y en esa institución de tercer nivel, pues están los estudiantes que son los hijos que sí trabajan en las flores. Entonces ahí viene una cadena donde termina desalborotándose todo esto. Bien, eso es lo que está pasando actualmente. Es decir, como la economía está conectada, un evento macroeconómico como una guerra hace que todo suba de precio. ¿Ya? Y ciertos sectores en la economía pues se vean afectados bajo esa premisa. Bien, entonces, ese es el primer punto, el tema de la inflación. La inflación a veces puede ser negativa o muy grave para un país, como puede ser positiva. Ya, entonces ya vamos a hablar por qué. ¿Por qué puede ser positiva? Porque hay países, por ejemplo, que han vivido en deflación. ¿Qué es deflación? Es decir, que en vez de que los precios aumenten, disminuyen por muchas décadas. Por ejemplo, es el caso de ciertas economías de la Unión Europea, es el caso de Japón, por ejemplo. Entonces, suele suceder eso, ¿ya? Y hay casos donde la deflación o el decrecimiento de la inflación sería positivo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Ya vemos que comienza a regularse el tema inflacionario en Venezuela, ya se comienza a dolarizar de alguna manera. Vamos a ver cómo lo terminan llevando. O en Argentina, donde la inflación comienza a subir. En el Ecuador, nosotros tradicionalmente estábamos en inflación negativa, es decir, no es que los precios disminuyan, pero tampoco es que aumentaban abruptamente. Ahora, actualmente, con lo que está sucediendo, ¿no? El tema del petróleo, el aceite, eh, la recesión económica que nos ha pegado también a nosotros, ¿qué ha sucedido? Que sí exista este escenario de un aumento generalizado de los precios. Entonces, esto hace que la economía nuestra, al ser muy frágil, pues comienza a desalborotarse, ¿ya? ¿Ya? La inflación como tal es re importante por esos temas, ¿ok? Entonces, es muy importante por ese tipo de situaciones. Entonces, los países lo que hacen es planificar su inflación. Como saben que la inflación no puede subir ni caer, entonces lo que hacen es decir, perfecto, pongámonos como un objetivo. ¿Cuál es otro objetivo? Me invento. Bueno, no me invento, sino bien el objetivo mundial antes era el 2%. Es decir, tú como país tienes que tener al menos el 2%, llegar al objetivo del 2%, y con eso decías, perfecto, sí hay un aumento porque hay una competitividad en el mercado, pero es controlado, es decir, no es un aumento abrupto, ¿ya? Ahora bien, también pasa que en países como el nuestro era imposible llegar a esos escenarios, básicamente porque el mercado no lo permite. Ahora bien, eso respecto a la inflación. Ahora, el respecto al crecimiento económico, eso es más a la vista. Todo el mundo quiere crecer. De hecho, ustedes están aquí para aprender de inversiones y aumentar su capacidad adquisitiva. Ya, lo mismo pasa con las naciones. Ellos invierten en inversiones para aumentar su capacidad adquisitiva. Ya es exactamente igual. Pasa exactamente igual. Entonces, resulta
que la inflación y el crecimiento económico son contrarios. Es decir, cuando hay inflación es porque hay crecimiento económico. Es decir, si hay un aumento de inflación, si es que se está aumentando la inflación, es porque se está aumentando la economía. Si es que la inflación está cayendo, es porque la economía está cayendo. Bien, así funciona. Si hay inflación positiva, es porque se está aumentando. Si hay inflación negativa, es porque está decayendo la economía. Ya. Ese es como que lo normal. Ahora, ¿qué sucede en estas épocas actuales? Sucede que se rompe esta correlación. Inflación positiva no es sinónimo de crecimiento. Y es lo que está pasando en todos los países del mundo. Por ejemplo, si está subiendo la materia prima, que es el crudo, si está subiendo el crudo como tal, sube todo el precio de las cosas, porque el crudo es un indicador de inflación. Pero si sube el precio de las cosas no significa que yo esté creciendo. De hecho, nosotros vivimos en un tema de un mercado, acabamos de salir de una pandemia, como que ya queremos regresar a otra, pero a lo que vamos es que, si te fijas bien, que todo no está creciendo el mercado, más bien el mercado se está poniendo más lento porque el dinero que se inyectó en la economía se lo quiere retirar de alguna forma, pero no se puede tan rápido, entonces comienza ese decrecimiento. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando la inflación sube? Es decir, se rompe esa correlación, la inflación sube y el crecimiento cae. ¿Ya? No es un escenario muy común, pero es un escenario que vivimos en la actualidad. Ese escenario donde la inflación está subiendo constantemente, donde el crecimiento está cayendo, se llama el escenario de estancamiento, estancamiento económico e inflación. Los economistas lo llaman. Es la estanflación, significa el estancamiento de la economía, es decir, que no crece, y la inflación, es decir, el crecimiento de los precios. Ahora sí, ¿por qué es importante y por qué hablamos de esto? Porque resulta que nosotros en la actualidad estamos a puertas de vivir este fenómeno económico. Si ustedes notan bien, está subiéndose los tipos de interés, como en el caso de acá. Si sube un tipo de interés, lo que se hace es que se relaja la economía, se hace lenta, es decir, se cae la economía. Entonces, eso, por ejemplo, es un indicador de que se está aumentando el tipo y esto hace que la economía se haga lenta. Por ejemplo, los PMIs, ustedes son testigos de que se esperaba un PMI superior y se tiene un PMI menor. ¿Qué implica esto? Que la profundidad del mercado debe caer. Entonces, el crecimiento económico no existe dentro de este contexto. Sin embargo, la inflación, como ustedes pudieron ver hace 2 semanas que estuvimos hablando sobre eso y que vimos los datos del IPC, sigue aumentando. Es decir, los precios comienzan a aumentar. En Estados Unidos la inflación está alrededor del 8%. Aquí en el Ecuador tenemos por fin inflación positiva, que es alrededor casi del 2%. Entonces, esos escenarios es lo que hace que se complique todo. Entonces, yendo primero a la economía real y después de la economía real a nuestras inversiones. ¿Cómo eso afecta a nosotros como inversionistas? Primero desde la vida cotidiana. Inicialmente, lo que pasa en los escenarios de esta inflación es que se generan grandes depresiones. ¿Qué es una gran depresión? Es una caída de los precios y quiebres monumentales de empresas. Ahora bien, eso sucede comúnmente en los países desarrollados, es decir, en países de Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Rusia. O sea, no es novedad que se estén peleando ahora las potencias. ¿Por qué se pelean las potencias? Porque quieren tajas económicas, quieren expandir su mercado porque no pueden crecer. Y lo positivo es que países emergentes como el nuestro, pues terminan siendo. ¿Ok? ¿Por qué? Debido a que el mercado
Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, profe, se le puede escuchar bien. Sí se Listo, escucha, profe. gracias. Muchas gracias, no sé, me sacó el internet. A ver, entonces, bueno, primero, regresamos antes de continuar al tema teórico, regresamos al tema conceptual. El tema práctico, perdón. El S&P 500 nos acaba de topar el take profit, como ustedes pueden ver. Entonces, ahorita ya nuestra posición queda cerrada, justo en este nivel, que era un nivel importante debido a que ahí se tocaba el piso del mercado. Entonces, aquí ya se tomaron los primeros take profits del día de hoy y ya vamos a analizar más adelante una divisa. ¿Ok? Entonces, continuamos el tema teórico. Entonces, les explicaba sobre esta inflación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para nuestros países este tipo de fenómenos? Porque tú como inversionista tienes que prepararte para que las economías, en este caso occidentales, centrales, tengan decrecimientos o tengan pérdidas, destrucción de empleo. Ahora, no es que esto va a hacer que todo el mercado colapse y se cierre las tiendas como en la pandemia o como en la depresión de 1930. No, toda economía es diferente, pero sí va a haber momentos duros. Lo positivo de esto es que las economías locales, como las nuestras, como nosotros en Latinoamérica, ciertos países de Sudáfrica, economías emergentes como la India, terminan creciendo, porque no es que la economía se da la vuelta, no es que se destruya el dinero, sino el dinero de alguna manera se tiene que fugar a otros lados. Entonces, ese dinero se fuga a nuestros países. En otras palabras, desde el mes de junio, es decir, aproximadamente la próxima semana, nos vamos a comenzar a meter nuestras inversiones y analizar el mercado ecuatoriano y mercados emergentes que van a tener fuertes crecimientos en estos días de esta inflación. ¿Ok? Bien, entonces, regresamos al tema de las divisas, pero sin antes mencionar si tienen alguna duda, alguna inquietud en este punto. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor? Por mi parte está todo claro. Perfecto, continuamos. Muy bien, muy bien, vamos a continuar entonces. Vámonos a la divisa. Vámonos en este caso, al euro dólar, para ver cómo nos ha ido la jugada con nuestras inversiones de ahí. Bien, hoy ha sido un día de datos negativos para Estados Unidos. Significa que podría haber una depreciación en todo el instrumento. Como pueden ver, tenemos datos negativos desde la economía real hasta las ventas de las viviendas. Como pueden ver, se construyó menos de lo esperado. Tenemos índices negativos. Entonces, esta semana, más bien el día de hoy, resultados, movimientos negativos para este instrumento. Nos vamos a el euro dólar. Saben, el euro dólar es la divisa que recopila la zona euro con el movimiento americano. Vamos a analizar a ver si podemos hacer una pequeña inversión acá. Bien, entonces, lo que hacemos, ya saben, en primera instancia, movimientos de máximos y movimientos de mínimos. Y como ya sabíamos, el euro dólar tiene una tendencia ya netamente bajista y está justo en un punto institucional. Todo eso nosotros ya lo sabíamos de antemano, ¿no? Entonces, una vez manifestado esto, bueno, primero leemos las flechitas de acá de operaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Un breve repunte, pero ese repunte aún no se libera con fuerza. Ya, si la economía americana está yendo mal el de esta semana, ¿qué significa? Como estamos en la gráfica del euro dólar, la economía americana está yendo mal, significa, si estuviera yendo bien, significa que esta divisa se valora, entonces cae. Pero como está yendo mal, esta divisa se aprecia. Entonces, ¿qué significa? Que las noticias macroeconómicas que vamos a ver esta semana, bueno, el día de hoy, impulsan a que el movimiento suba. Ahora, esto ya es algo que ya veníamos venir hace un tiempo, ¿no? Decíamos básicamente que este institucional y este punto institucional estaba en buenas de primeras o buena vista por
estos movimientos de acá, ¿no? Que son los movimientos estocástico y RSI. Entonces, nos vamos al gráfico diario. Y en el gráfico diario vamos a ver si encontramos algún punto de entrada a la compra. Aquí debería haber un punto en compra, ¿no? Fundamentalmente hablando. Entonces, lo que tenemos es que el mercado cayó. Como pueden ver, está cayendo. Bien. Y estamos a punto de quebrantar este punto de tendencia. Esta línea de acá. Este punto de tendencia es importante porque también está tocando el punto de largo plazo. ¿Qué implica esto? Que deba subir. ¿Ok? Por otro lado, la divergencia es latente, caída de mercado, suba de precio. Estocástico está llegando al punto de sobrecompra, pero no hay ningún cruce, lo que implica una fortaleza. Vamos a ver en el H4. H4. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como puedes ver, movimientos a la baja a manera de banderas y aquí una ruptura. Esta ruptura está quebrantando de a poco el nivel, pero lo preocupante es que probablemente exista un ligero retroceso en el corto plazo porque mira, aquí aparentemente estamos llegando al punto de sobrecompra y este punto de sobrecompra también parece que está haciendo una divergencia de mercado. ¿Qué implica la divergencia? Una corrección, pero no va a ser una corrección fuerte, debido a que hay posiciones o noticias económicas que favorecen el movimiento del euro. Nos vamos a H1 y en H1 vamos a trazar tendencias para ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos un ligero repunte de tendencia y aquí un punto de tendencia. Bien, ¿qué te dice el movimiento en tendencia? Bueno, primero, que el mercado se ha estado moviendo por banderas. Bandera, bandera, bandera. Aquí que tenemos una nueva bandera, movimiento al alza, ya van a ver la bandera. Pero este movimiento se ve truncado por este techo de aquí, lo que señalaba antes la divergencia. Miren, aquí como que el mercado también ya estaba generando un movimiento de caída. Entonces probablemente en el cortito plazo como un scalping sea una caída, pero en el swing esto es una suba de precio. Ya, M30. En M30 se puede verificar mejor el movimiento, ¿no? Mira. Techos, divergencia de mercado. Implica movimiento de suba. Y los últimos volúmenes son volúmenes bajistas, son volúmenes alcistas, como puedes ver. Este volumen, por ejemplo, de acá, es muy fuerte y es a la alza. Significa que esto sí va a ser una caída de mercado, pero no significativa, sino va a ser demasiado fuerte como para que se desplome. Pero sí va a haber una caída. Nos vamos a M15. En M15 se detecta el mismo movimiento. M5 es exactamente el mismo movimiento, pero en este caso ya acompañado con estocástico. Ingresemos a la venta. Nueva orden. Ya saben, vender. Bien, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Bueno, el mercado primero está estancado. Si la divisa como tal existe un estancamiento. Esto no va a ser una caída fuerte. De hecho, el primer piso es este. La ruptura de este piso llevaría a este nivel de acá y después llevaría a este nivel de acá. Entonces, esta posición la vamos a vigilar de manera manual para herramientas y ahorita vamos a estar pagando comisiones. En efecto, estamos pagando comisiones, recuperándolas aún. Este instrumento me parece, déjenme ver cuánto tenía de comisión. Euro dólar tiene una comisión de 16 a 19 puntos. Ahorita estamos recuperando básicamente, estamos en -2, ya queriendo llegar a profits. ¿Qué implica esto? Que se está moviendo como tal el precio. Entonces, de todas maneras, vamos a colocar stop loss y take profit de seguridad. El stop loss de ley debe ser al techo. Sí, sí o sí debe ser al techo el stop loss. No tan lejano porque está cayendo el precio. Y el take profit sí debemos colocarlos hasta el punto de acá, que es el punto intermedio de los pisos. Como pueden ver, se generan las ganancias de mercado que estamos esperando de momento. Ahorita ya en este ligero scalping, perdón, ya estamos generando ya nuestros primeros profits. ¿Sí? Como les dije, esta posición va a ser una posición riesgosa de mercado. Sí vamos a vigilarlo un poco más de cerca, debido a que la posición o todo el volumen indica compra, pero sabemos que hay una ligera venta, entonces nos queremos aprovechar de esta ligera venta
Y pues ahorita estamos justo inmersos en ese sentido, ¿no? Bien. Preguntas, por favor, alguna duda, alguna inquietud que tengan. No, por el momento todo está claro de mi parte. Ya, muy bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? Como les había mencionado, Sandra me dice, no entiendo dónde marcas las líneas, en M5 o M30. Y aquí hay una pregunta de Sandra, que se aclare dónde se marcan las líneas. Bueno, Sandra, en primera instancia, las líneas de compra y de venta y de todo lo que hacemos, debes hacerlo desde el gráfico más grande. Es decir, desde el gráfico mensual inicialmente. ¿Por qué? Porque el gráfico mensual te dice si es que el mercado está en puntos históricos o no lo está. ¿Listo? Después de eso vas bajando al semanal, después del semanal te vas al diario y ahí el propio gráfico te dice si hay tendencia o hay movimiento oscilatorio. En este caso, como se puede observar, el mercado tiene tendencia. ¿Sí? Entonces, por eso se trazó una línea de tendencia y descubrimos que estamos por quebrantarla. Después de eso, si nos vamos más al fondo en el mercado, nos vamos a H4. En H4 el mercado también tiene tendencia alcista, es decir, este pequeño retroceso que vimos en la figura de largo plazo cobra sentido acá. ¿Ok? Entonces existe esa tendencia como tal. Entonces, por eso se traza la línea de tendencia acá. ¿Qué es lo que analizamos básicamente? Que el mercado está inmerso en una tendencia como que más largo plazo y está quebrantándola, llegando a su punto institucional y al mismo tiempo está siguiendo su línea de tendencia acá. Es decir, está continuando esa tendencia de corto plazo que es la que estamos examinando. En H1 ya detectamos que el mercado se movía por figuras, es decir, mira, aquí hay una figura, aquí hay otra y aquí había una a cortito plazo. Pero aquí hubo un fenómeno y el fenómeno fue que hay divergencia, es decir, el mercado sí quiere seguir subiendo, pero antes de eso, en el corto plazo, ojo, este es el corto plazo, es decir, a manera de scalping, como lo hemos hablado antes, quiere caer. ¿Por qué quiere caer? Porque básicamente se ha estancado. Entonces, ¿por qué hicimos una operación en venta? Porque queremos aprovechar esa ligera caída para después de esa ligera caída a volver a analizar el mercado, detectar un punto de compra y subirnos en la ruptura de la tendencia como tal. Entonces, para que se aclare la caída, ahí sí fue donde bajamos las temporalidades. Nos fuimos a M30, donde se vio mejor la divergencia, pero el estocástico no me daba ninguna señal. M15, donde se vio mucho mejor la divergencia, pero el estocástico me seguía sin dar señal. Y en M5 se vio la señal del estocástico, acá. Como puedes ver, conjuntamente con la de la divergencia. ¿Qué implica esto? Una caída de precio. Entonces ingresamos justo aquí en la línea roja en la venta, colocamos stop loss y take profits de seguridad y cerramos la operación. ¿Qué implica esto? Movimientos de caída de precio. Ahorita actualmente estamos ya generando profits, sí creo yo, y estamos generando ya profits, ganancias, pero son de corto plazo. Nosotros colocamos eso y dijimos que íbamos a cerrarlo manualmente. ¿Cómo vamos a ver si lo cerramos manualmente? Bueno, lo que tenemos que hacer es en el M1, esta figura de acá, que es una figura de continuidad. Déjame trazarla bien. Tenemos que esperar que exista un quiebre como tal. Si ven que está pareciéndose a un triángulo, entonces estamos esperando que esa línea exista o tenga un quiebre. De llegar a tener un quiebre, lógicamente se iría a su piso de acá, que es el piso más cercano. Y ahí sería recomendable cerrar la operación como tal o dejar que el mercado te tope el take profit. Cualquiera de las dos es positivo. Bien, yo voy a cerrarla en este momento la operación y con ganancias se cerró. Y listo, se generó una pequeña ganancia a manera de scalping. Esa es la esencia del scalping. La esencia del scalping es invertir en el corto plazo, aprovecharte de esa ligera volatilidad y generar ganancias. Entonces, esta operación, por ejemplo, es diferente a la operación del S&P 500. ¿Dónde está el S&P? Esto aquí está. Donde el S&P nosotros hicimos un análisis de ruptura de pisos, donde dijimos, sí, el mercado, ¿hasta dónde va a caer? Hasta el hombro de acá. Y mira, ahí está Porto para el hombro.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Analizamos el precio, vimos fundamentales, e ingresamos una venta y colocamos un take profit al punto más cercano. Y nos topó el take profit y ahorita cayó mucho más al fondo. Entonces, es la diferencia entre ambas inversiones. Sandra me pregunta, ¿dónde ves las ganancias cuando se invierte en esos casos? Las ganancias siempre las vas a ver aquí, en la caja de herramientas. Aquí dice caja de herramientas. Bueno, primero, si te sale así la pantalla, pones ver caja de herramientas. Y en esta caja de herramientas te va a salir las ganancias o las pérdidas. Ahí tú incluso cierras la operación como lo hice en este momento. Ahí ves todo eso. ¿Sí? Y de ahí si quieres ver todas las operaciones, ves en el histórico donde está. Aquí dice historial. Y listo. Ahí le haces todas las operaciones de hoy, mañana, pasado, lo que hiciste en el tiempo. Bien. Bien, estimados inversionistas, dudas finales, por favor. Vamos cerrando esta sesión. Hoy tuvimos 2 operaciones, en las 2 tuvimos ganancias. Vamos a cerrarla por el momento. Ya saben que no es que vamos a estar operando, o sea, todo, cada minuto, ¿no? Entonces, dudas finales para si no continuar en la sesión asiática con nuestras inversiones. Por mi parte, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces, si tienen alguna alguna duda, alguna inquietud en el futuro, ya saben que estoy para servirles. Cualquier cosa por interno, sin ningún problema, les contesto. Y bueno, espero que hayan aprovechado estas ganancias del día de hoy. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos, más bien nos escuchamos en la noche. Chau. Buenos días con todos.